Hola, andamos buscando periodistas o creadores de contenido entre 18 y 25 años. ¿Para qué? Venga, le cuento. Nos aliamos con el Banco Mundial para capacitar gente que quiera contar historias sobre la migración de jóvenes venezolanos en Bogotá. Seleccionaremos las mejores 20 historias para que sus autores participen en un taller intensivo de audio y de podcast. Además, podrán concursar por 4 becas para producir un primer episodio que publicaremos en La Silla. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de noviembre. La convocatoria es gratis, como nos gusta. Todos los detalles están en el link de la descripción. Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, especial de Halloween. Déjà Vu se va al cementerio central. Bienvenidos. En la fragilísima nave donde descansa quien despertó hondas pasiones, conmovió los espíritus, desató recónditas potencias, vivió y murió en acre olor de tempestad. Los símbolos del duelo civil, los enlutados paños, los tambores a la funerala, las campanas midiendo en gotas de bronce el supremo momento del tránsito. Ese Luis Guillermo fue Alberto Lleras el 30 de noviembre de 1959 frente al féretro de Alfonso López Pumarejo. Y aquí nos encontramos hoy desde el cementerio central frente a la tumba de López Pumarejo. Exactamente en el lugar en donde Alberto Lleras dio estas palabras de despedida a el líder de la República, o uno de los líderes de la República Liberal. Este es nuestro especial de Halloween. Estamos en un cementerio gótico, como sacado de una película de terror. Es un cementerio muy interesante. Es en realidad un complejo de monumentos. Son monumentos nacionales. El complejo que conforma lo que se conoce como el cementerio central. Es muy interesante la composición de este cementerio, la forma como está. Es una verdadera obra de arte de época, en realidad, y hablaremos a lo largo de esto de cómo es este monumento, qué lo conforma, quiénes están aquí enterrados o qué tipo de personas están enterradas acá. No solamente los expresidentes, como usted lo ha mencionado, aquí en el callejón de los expresidentes o de los presidentes en la entrada, sino toda clase de personas. Es un reflejo de la sociedad colombiana completa, de la sociedad de Bogotá, de lo que ha sido Bogotá en los últimos ciento y pico de años, 150 años, y esto es uno de estos sitios que vale la pena visitar para conocer algo diferente. Así es, Luis Guillermo, el cementerio central refleja el país. Hay ricos y pobres, playa alta y playa baja, amigos y enemigos descansando lado a lado. Y el cementerio en realidad refleja toda la diversidad del país. Aquí estamos comenzando nuestro recorrido en el Callejón de los Expresidentes. Esto es toda la mitad del cementerio central. El cementerio central tiene una forma, y los invitamos a visitarlo, una forma ovalada, y en toda la mitad, frente a la entrada, mirando a la calle 26, está el Callejón de los Expresidentes, donde descansa López Pumarejo, donde vamos a iniciar el recorrido de hoy. López Pumarejo murió en Londres en noviembre del 59. Él era embajador en su momento en Londres y fue repatriado, donde Alberto Lleras dio su oración fúnebre. Y es una de las tumbas más imponentes, Luis Guillermo, acá del Callejón Central. Sí. Está una estatua en bronce del presidente icónico de la Revolución en Marcha, de la República Liberal, y una cita que dice: bendigo a la providencia que me dio por campo de acción este suelo fecundo y por compatriotas a mis conciudadanos. Y una firma del presidente que lamentablemente ya parece que no está. Que parece que ha sido robada, y ese es uno de los temas que también vamos a comentar, es el estado del cementerio. Exactamente. Pero Alejandro, el concepto del cementerio, como lo conocemos hoy en día, en Colombia por lo menos, es relativamente nuevo. Sí. Porque la usanza de los entierros no eran espacios dedicados
a enterrar los difuntos, sino que los difuntos se enterraban en las iglesias. En todas las iglesias de Colombia que sean anteriores a la República, va a encontrar usted que son prácticamente cementerios, están llenos de huesos de personas enterradas durante cientos de años, y si no era en la iglesia, era en las inmediaciones de la iglesia. Y solamente en la América española y en la misma España se empieza a pensar en espacios especializados afuera inclusive de las poblaciones para hacer entierros. En particular se empieza a hablar de un cementerio que se conoció como el Cementerio Universal a finales de la colonia. Inclusive hay unas órdenes de Carlos III al Cabildo de Santa Fe de Bogotá diciendo: monten un cementerio, un lugar de entierro que no sea cercano a las iglesias o dentro de las iglesias, por razones muy variadas, razones de higiene principalmente. Sí, no, y esto es así no solamente en Colombia, en América Latina, sino todo el mundo occidental. La gente se enterraba era en las iglesias, en los osarios o en las criptas subterráneas. Usted, por ejemplo, habrá visto las catacumbas de París o de Venecia en la película de Indiana Jones. Claro. Entonces, estos son unas galerías subterráneas cerca a las iglesias donde dejaban a todos los huesos y los restos de los muertos. Pero esto tenía un problema, a medida que Europa se urbanizaba, un problema de higiene y salud pública gigantesca. Porque esto comienza a volverse un vector de enfermedades, de transmisión de enfermedades. Esto envenena las aguas subterráneas urbanas y se vuelve un tema que genera pues un ambiente malsano en las ciudades. Entonces comienzan a pensar a final del siglo XVIII en la Ilustración en crear cementerios o parques fuera de las ciudades, extramuros. Aquí donde estamos parados hoy en día, esto era fuera de la ciudad de Bogotá en su momento, hoy en día es el centro. Esto era muy lejano, digamos, del centro de la ciudad, quedaba tal vez tal vez 1 hora o 2 horas a pie del centro de la ciudad en ese momento. Y aquí empieza a proyectarse este cementerio, como decíamos, a finales de la colonia, específicamente en el virreinato del virrey José Manuel Espeleta. En 1791 son las primeras disposiciones alrededor de la construcción de un cementerio, y esas disposiciones se aceleran con motivo de un hecho muy importante en Bogotá, que había sido el terremoto que había ocurrido 6 años antes, en 1785, para darle cierto mejor orden urbano a la ciudad. Pero como muchas de estas ideas no se acaban realizando sino hasta después de las guerras de independencia. Ya es en la República, en 1832, cuando empieza seriamente a implementarse esta idea del cementerio central. Usted sabe que el decreto para crear el cementerio, la construcción arranca en los 30, el decreto es de 1827, pero usted sabe que este no es el primer cementerio de Bogotá. Hay un cementerio anterior que data de 1825, que es un cementerio vecino de donde estamos parados en este momento. Es el cementerio británico que Santander, como vicepresidente, autoriza que los británicos, que eran protestantes y no podían ser enterrados en un cementerio o en las iglesias católicas, la autoriza a la Legión Británica, que era el batallón de, pues en gran parte, mercenarios británicos que estaban combatiendo al lado de Bolívar, les autoriza un cementerio. Y ese cementerio existe el día de hoy, está aquí hacia los cerros, al lado del cementerio central, y es un cementerio británico que data de 1825. Tal cual, tal cual. Y Bolívar hace mucho énfasis en el tema de los cementerios. Realmente va a ser un tema como de modernidad. Sí. Inclusive un poco buscando solventar el legado español, este legado un poco asociado a los aspectos más oscurantistas de la Iglesia. De leyenda negra, de leyenda negra, monjes. Monjes, exactamente. Y entonces Bolívar, específicamente en 1827, expide un decreto ordenando la construcción de cementerios afuera de las iglesias. O sea, hay una cruzada, por así decirlo, específica del gobierno para forzar a la gente a enterrar sus muertos, no en las iglesias, sino en lugares especializados. Esto tarda tiempo. Y esto es en Medellín, en Cartagena, el cementerio de Manga en Cartagena data de esta misma época. Sí, Medellín también tiene hay otro cementerio muy importante en Medellín parecido a este, pero esto va pegando poco a poco. La gente no quiere dejar que
pues Es que si usted es católico y usted cree en la salvación y en una vida, una Pues vida usted llega después más de la rápido muerte, al cielo si está usted al quiere lado de estar la- al lado del altar. al lado del altar. Entre más cerquita al altar, más rápido llega usted al cielo. Era un poco Sí. la lógica No, que y- había en ese entonces. Y de hecho, pues los obispos estaban al lado del altar y pues usted no era y los muy... reyes estaban enterrados debajo y los Debajo. papas debajo de San Pedro. Entonces la Exactamente. cercanía, esto es como en la finca raíz Luis Guillermo, location, location, location. Exactamente, entre más cerquita al altar, más directo a la entrada al cielo. Entonces, esto se demoró, pero ya para finales del siglo XIX, Alejandro, empieza la gente a enterrar sus muertos en estos cementerios, en este que se conocía como el cementerio universal. Aquí estuve mirando para este episodio, investigando un poco de los cementerios, y los cementerios, como dice usted, son muy recientes. Es decir, los primeros, que son los de París y de Londres, el cementerio de Père Lachaise en París es el primero, que crea lo que llaman el concepto de un cementerio jardín, que es una especie de cementerio parque que tiene árboles, que tiene callejones donde usted puede caminar. Donde está Jim Morrison. Donde está Jim Morrison. Y esta idea pues, de un cementerio como una especie de parque con calles, con avenidas, que tenga como un paisajismo, eso es muy reciente, eso es todo del siglo XIX. Y los icónicos cementerios son el de París y el de Londres, el de Highgate, No, donde está enterrado Carlos la Marx. Recoleta La Recoleta en Argentina. en Argentina, que es una versión, digamos, mucho más extensa de este cementerio que estamos recorriendo. Y este cementerio como de película de terror Sí. es realmente un cementerio victoriano. Es Sí. un concepto victoriano, como usted dice. Eso es súper interesante porque Con gatos negros, con gato, exactamente, telarañas. con cipreses. cipreses, y aquí vemos varios cipreses también en este cementerio. Sí, Es este el cem- árbol icónico de la arquitectura funeral. Funeral, exactamente. Y mire usted que este tipo de cementerios parques que usted está describiendo, básicamente lo que hacían era que reproducían en miniatura, y lo vamos a ver a lo largo de este podcast, Sí. en miniatura el layout, la distribución urbana. Sí. O sea, estamos en el callejón de los expresidentes, que es como la parte central y más importante de todo esto, y unas muy bonitas y muy elegantes criptas de familias de prestigio, supone uno, de la ciudad de Bogotá. Aquí hay mucho Vargas, Uricoechea, Sí. Mucho pombo, mucho rocha. mucho pombo, mucho rocha. El abuelo de pronto de Juan Piz González Pombo. Exactamente, enterrado debe por estar acá. por aquí en alguna de estas criptas, en lo que debía ser en ese momento el equivalente a la Avenida Séptima, La Cabrera. a la Cabrera, exactamente. Y en la medida en que uno se va alejando de este eje central, empieza a haber un cambio en las tumbas, un cambio en los monumentos asociados a las criptas y a los entierros, y empieza uno a tener ya, inclusive ya vamos a ver más adelante, unas criptas muy especiales. Caminemos un momentico aquí por el callejón de los expresidentes y les vamos contando quién está por acá. Aquí está, pues obviamente ya dijimos, Alfonso López. Hay uno que no es expresidente, pero que tiene la Hay categoría, varios. que es Luis Carlos Galán. Está el hijo de Alfonso López Michelsen, con una tumba muy importante. Son los únicos padres e hijos que están aquí en el callejón de los expresidentes, López Pumarejo, López Michelsen. Tal cual. Y muy cerca está también aquí los grandes enemigos de López Pumarejo. Aquí vemos la tumba de Gilberto Alzate Avendaño. Que no fue tampoco expresidente. No fue expresidente, pero aquí tiene una tumba de mármol verde con un estilo bastante, ¿puede decir uno fascista, Luis Guillermo? Pues parecería que sí. Nuestro duce. Nuestro duce, una tumba Y aquí inspirada en el hay modernismo italiano. Atrás de Gilberto Alzate está un cenotafio. ¿Qué es un cenotafio? Me tocó buscar el diccionario. ¿Ah? Esto es palabra nueva, Luis Guillermo. Cenotafio es una tumba sin cuerpo. Se la recomendamos a todos los oyentes. Es una palabra de uso diario. Exactamente, porque el conquistador, fundador de la ciudad de Bogotá, está enterrado realmente es en la Catedral Primada. Estuvo enterrado acá en algún momento. Se llevaron los huesos en el año 38, cuando la ciudad cumplió 400 años, Sí. a la catedral, Él no y se sabía. dejó aquí este monumento, esta tumba sin cadáver en realidad. Y atrás de él, hacia el sur, está Álvaro Gómez Hurtado, quien tampoco fue presidente, y al lado de su padre, Laureano Gómez, que tiene pues un féretro muy, muy interesante, parece casi que romano. Sí. 1889 a 1965. Laureano Gómez, el monstruo, el gran enemigo político en los años 30 de López Pumarejo, y todos comparten aquí Ahí- dirección póstuma. Hay solamente un espacio que uno ve
acá, que es más o menos de unos 5 metros por 4, que queda en el callejón de expresidentes, y tenemos a 6 expresidentes vivos. Eso me preocupa. Entonces, yo creo que aquí va a haber un problema para ver cómo los van a enterrar, porque no van a caber los 6 expresidentes en este espacio de 5 por 4. ¿Se imagina usted a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe enterrados uno al lado del otro? O si uno comparte Ernesto Samper, Andrés Pastrana para ahorrar espacio. Yo creo que ahí, o sea, los fantasmas saldrían aquí a recorrer el cementerio y asustar a alguien, porque pues el espacio se está agotando, pero creo que sí hay un valor simbólico muy importante de estar acá con una tumba, digamos, de estas muy simbólicas y muy importantes. Muy cerca también aquí está la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, y aquí estamos frente a ella. Hay una cita que dice: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar el modo de pensar de la nación, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Esta es una tumba de las más bonitas, más impactantes. Sí. Aquí al lado está el espacio que estábamos hablando todavía disponible, y vamos a ver cómo van aquí a cuadrar aquí a los 6 expresidentes que nos hacen falta. Pero Alejandro, movámonos hacia otras partes. Vamos hacia el primer inquilino del cementerio, el primer presidente en ser enterrado acá, que es Francisco de Paula Santander. Y Santander fue el que firmó el decreto que creó este cementerio. Sí, ya en este afán o en este impulso de modernización que se da en la República temprana, Santander impulsa el tema de los cementerios, y es muy justo que esté él enterrado acá, que sea uno de estos personajes muy representativos. Y claro, pues tiene una tumba que es de las más grandes de todas estas. Santander lo entierran y se entierran en 4 oportunidades, Alejandro. Sí, Santander muere en 1840 y inicialmente lo entierran acá, en lo que se llamaba en ese momento el cementerio público de Bogotá. Su viuda, Sixta Pontón, lo exhuma y se lo lleva a la casa en 1850, y después en 1866 es trasladado de vuelta aquí al cementerio central a un mausoleo de su hermana, Josefa Santander de Briceño. Y esta tumba que estamos viendo aquí, que es una tumba amplia, que tiene una estatua del cuerpo completo de Santander, es una tumba que le crean en 1892, cuando es enterrado por tercera vez en el centenario de su nacimiento. Sí, esto es pues un monumento muy importante de todos estos, pero si uno sigue recorriendo y explorando aquí el cementerio, va a encontrar aquí básicamente un who's who de la historia política colombiana y social también. Diríamos que de mediados del siglo XIX hasta tal vez un poco más de la tercera parte del siglo XX. Mire, y el sectarismo de nuestros partidos políticos se expresa también aquí en el cementerio central. Aquí estamos en lo que puede ser como un barrio liberal. Estamos frente a la tumba de Manuel Murillo Toro, Sí. uno de los grandes expresidentes liberales del radicalismo. Y aquí al lado están Luis Guillermo, están Benjamín Uribe, Rafael Uribe Uribe y Sí. Benjamín Herrera. Vamos un momentico caminando y los vemos. Sí, acá están. Acá está. Rafael Uribe Uribe tiene también una muy importante escultura de él, un busto de él, en una tumba que está además bastante bien conservada. Es una muy buena retrato de él. Y abajo está su yerno, que además fue su secretario privado durante la Guerra de los 1000 días, No que es sabía. Carlos Urueta, que además muere muy joven, Carlos Urueta. Y este es tal vez como el mausoleo, daría la impresión también de la familia Uribe. Está también doña Sixta Tulia Gaviria de Uribe Uribe, que era la esposa que muere en el año 33. Y parecería también que están aquí algunos de sus hijos. Hay una espada encima de del féretro, tal vez, de Uribe Uribe. Uribe Uribe fue el gran guerrerista, y yo creo, Luis Guillermo, yo sé que, opinión aquí impopular, fue uno de los grandes responsables de la guerra de los 1000 días. Pues no impopular conmigo, porque yo tengo esa tesis de que Uribe Uribe es el responsable principal de esa guerra que devastó al país completamente, y
creo que la historia ha sido mucho más justa con él de lo que se merecería. Más generosa, sí, porque él, la verdad, es decir, empujó a los partidos a la guerra, y esa guerra, que él era el gran ídolo de la juventud liberal en su momento. Aquí está el otro general importante liberal de este barrio liberal del cementerio, que es Benjamín Herrera. Hay una foto muy interesante, él muere en 1921, si no estoy mal, y acá está su tumba, la patria por encima de los partidos, en un mausoleo muy interesante, Art Deco. Sí, una belleza. Art Deco, de los más bonitos. una belleza con dos muy bonitas frisos, tal vez. La gratitud y la inmortalidad consagran al paladín el valor y la abnegación al servicio del ideal. Hay unas fotos muy interesantes del entierro de Benjamín Herrera porque era masón. Esto fue un entierro masón. Sí. Entonces entró por el callejón de los expresidentes o los presidentes y entró y fue escoltado por los masones. Eso debió haber sido un escándalo increíble en la Bogotá de los años 20, Alejandro. Sí. Ese entierro, porque estos son cementerios que no son religiosos, aunque este cementerio en particular tiene una capilla muy importante. Es interesante cómo venían y traían aquí a los mejores escultores y artistas que se podían traer en la Bogotá de finales del siglo XIX, varios de ellos italianos, que diseñan inclusive el portón principal del cementerio y también diseñan y construyen la capilla que está aquí adentro. Que al lado está también Oreste Sindici, italiano, autor de la música del himno nacional de Colombia. Sí, este es otra prueba de estos artistas italianos Sí. que deben ser como una especie como de aventureros que iban viajando por las Américas buscando fortuna y tenían pues algunos capacidades artesanales, ya sea como músicos o como arquitectos o como ingenieros, y venían aquí a estas tierras a buscar fortuna. Vamos un momento al otro lado del cementerio. Para ejercer una ciudadanía más crítica y activa es clave conocer cómo funciona el Estado. Y nosotros le enseñamos cómo. En La Silla Vacía lanzamos el curso virtual El Estado Colombiano Explicadito. Son 10 módulos de videoclases en donde le contamos desde dónde se sienta el poder, cómo se hacen las leyes, qué es eso de vivir en democracia, hasta qué tanto poder tiene un concejal o un alcalde. Los armamos con los 15 años de experiencia que tenemos en La Silla Vacía cubriendo el poder colombiano y con la ayuda de expresidentes, exmagistrados, exconcejales y constituyentes. Y de arranque estamos dando 10 becas para líderes regionales quienes podrán acceder gratis al curso. En la descripción de este episodio le dejamos todos los datos. Volviendo al callejón de los expresidentes, hacia el otro costado, al costado occidental del cementerio, la tumba de José María Samper Bros, también uno de los grandes intelectuales del siglo XIX, que fue radical en Río Negro y después se convirtió en conservador en la Regeneración. Y ya entrando aquí hacia el costado occidental que usted menciona, este es como el barrio más popular. Y aquí hay una tumba muy interesante que además tiene flores recientes, se ve que es una tumba visitada. Y esta es la tumba de una persona que fue muy importante, que fue además uno de los líderes afro más importantes que tuvo el país en su momento. Era un líder sindical que lideraba de una manera importante los círculos del trabajo de la Colombia de los años 60 y 70. Él se llamaba José Raquel Mercado, mártir de la democracia y del sindicalismo colombiano, dice su tumba, 1913-1976. José Raquel Mercado era el presidente de la CTC, del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y él fue asesinado después de un secuestro del M-19, después de 64 días en cautiverio, fue asesinado por el M-19, y esto es uno de los hechos más difíciles de justificar para todos los militantes del M-19, sí, porque asesinaron a un dirigente de izquierda, Luis Guillermo, afro, y Jaime Bateman,
lo justificó y él dijo lo siguiente, él dijo, la decisión de ajusticiarlo lo sometimos al veredicto popular. La gente escribió en las calles sí, escribió no. La CTC hizo una gran campaña de carteles para que no lo fusiláramos. Los sindicatos discutieron el asunto. Nosotros editamos 500.000 ejemplares de un folleto en el que presentábamos las pruebas en su contra. Y al final del día, Luis Guillermo, le pegaron, lo fusilaron y botaron su cuerpo en la glorieta de las 50 con 63. En un bulto, sí. Esto fue uno de estos actos de guerrilla pop que intentó hacer el M-19. Este fue particularmente sanguinario y esto le salió mal no solamente en su momento, sino que también salió muy mal para la historia. Creo que esos crímenes que el M-19 no podrá nunca explicar. Y aquí nuevamente, en este costado del... Esto es el barrio de Izquierda. Aquí es el barrio de Izquierda, exactamente. Aquí estamos en Teusaquillo, Bosque Izquierdo. Aunque al lado también está nada más y nada menos que, tal vez es el general Briceño, el que está aquí al lado, José Raquel Mercado, también con una columna y con un busto muy elevado. Pero al lado de él está nada más y nada menos con una estrella roja en la esquina, Francisco Mosquera Sánchez. ¿Quién es? Héctor Valencia Henao, son dos dirigentes del MOIR. Los fundadores. Aquí está el fundador, Francisco Mosquera del MOIR, nacido en Piedecuesta en el 41, murió en Bogotá en el 94, y detrás de él está Héctor Valencia Henao, secretario del MOIR también. Hay espacio, y Luis aquí, Guillermo, aquí hay una silla. Aquí ¿cuántas veces ha sentado Jorge Enrique Robledo? Eso le iba a decir, aquí hay un espacio para Robledo que yo creo que ya lo tenemos reservado. Yo creo que sí, pero yo creo que aquí han venido muchas veces los compañeros y compañeras del MOIR a rendirle un homenaje también de dos tumbas muy bonitas de sus fundadores. Y aquí al lado está, también en este barrio de la izquierda, está Manuel Cepeda, papá de Iván Cepeda, dirigente de la UP, asesinado. Y bueno, y nada más y nada menos que también que Gilberto Vieira. Gilberto Vieira, fundador del Partido Comunista Colombiano, y aquí cerquita veo a Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal. Entonces, este es el barrio de la izquierda, ya pasamos del barrio de los liberales, digamos que eso sería como un barrio como de clase media trabajadora. Pues yo diría que la aristocracia obrera, Luis Guillermo, la aristocracia partidista, obrera. Porque aquí están, bueno, aquí enfrente a Jaime Pardo Leal está también Gloria Sea. Claro, Gloria Sea y su padre, Germán Sea Hernández, en el mausoleo de los Hernández. Esta es una tumba muy reciente. Esta es del 2019, es tal vez de las más recientes que hay acá en esta zona. Y hemos obviamente caricaturizado un poco esto, porque esto no es que tenga unas divisiones así formales, sí, pero sí coincidencialmente algunas tumbas de los líderes de izquierda se han venido concentrando en esta parte. Y aquí empezamos a ver también un cambio de la composición social, porque ya vemos no estos mausoleos mucho más elegantes que veíamos en el costado oriental, sino nichos, osarios, unas tumbas mucho más pequeñas y digamos más modestas. Aunque también acá tenemos la tumba de Marco Fidel Suárez, expresidente de la República, que no está en el pabellón de los expresidentes. Retomando el recorrido, Luis Guillermo, aquí estamos enfrente a la tumba de Leo Siegfried Kopp. Esta es una de las tumbas más importantes del cementerio, es una de las tumbas que más veneración popular tiene. Aquí podemos ver incluso que la tumba tiene cerveza, latas de cerveza, la gente le trae cigarrillos a don Leo. Leo Kopp era el industrial fundador de Bavaria. Tiene una tumba muy única porque es una estatua dorada de un hombre y alrededor siempre hay flores frescas, hay latas de cerveza, hay ofrendas que le traen populares. Los visitantes, sí. Leo Kopp es importante en este cementerio porque sí, efectivamente es de las tumbas más visitadas de todas, y hay algunas de las tumbas acá que están asociadas a rituales inclusive y peticiones del más allá, que piden que se otorguen favores a las personas que las visitan y que les dan ofrendas. En el caso de Kopp es dinero en particular, aunque hay una cosa interesante, es que Leo Kopp fue judío. La familia Kopp
era una familia judía tal vez de Hamburgo, en Alemania, y él vino con su hermano, y su hermano no está aquí en el cementerio central, sino que está en un cementerio afuera del cementerio central, está en el cementerio alemán, enterrado. Otra de estas tumbas es la de Julio Garavito, el ingeniero que está en el billete de los 20.000 pesos. Es una tumba también que es muy visitada y hay una creencia de que trae buena fortuna. Y aquí también otra tumba muy visitada que le ponen dulces, es una tumba de dos niñas, Elvira Bodmer y Victoria Bodmer. Son dos niñas que mueren una al lado de la otra, digamos casi que una después de la otra. Quién sabe de qué, es una tumba muy bonita, muy emotiva, que también es de estas tumbas que la gente viene a pedirle, a hacerle ofrendas y a pedir, me imagino que por la salud de sus hijos, el bienestar de sus hijos. Son unas tumbas que tienen cierto cariz religioso, esotérico alrededor de ellas. Aquí volviendo al callejón central está la tumba del expresidente liberal Eduardo Santos con su esposa Lorencita Villegas de Santos. Y su hija Clarita Santos, que muere muy niña, y por cuenta de esa muerte es que se acaba construyendo el hospital infantil Lorencita Villegas de Santos. Pero eso también quiere decir que el doctor Santos, el gran dueño del tiempo, murió sin herederos. Y eso dio lugar a la novela del tío, que es toda la novela de la intriga alrededor de la herencia. Y la repartición de la herencia después con sus sobrinos. Con sus sobrinos. Con sobrinos que eran Hernando y Enrique Santos Calderón. Vamos, Alejandro, a una parte muy interesante del cementerio, porque como decíamos, eso es un complejo con varios globos, el globo A, el globo B y el globo C. Entonces vamos a salir aquí de la zona central, que es la zona ovalada, y vamos a ir a la parte de afuera donde están otro conjunto de tumbas. Aquí vamos saliendo otra vez hacia la puerta y vemos acá, Luis Guillermo, a Josefa Santander de Briceño. Esta era la hermana de Santander, donde había estado también enterrado el general, y esto puede ser también la entrada del cementerio, un barrio conservador. Aquí está Rufino Cuervo. Tal cual. Aquí enfrente está Miguel Antonio Caro. Caro y Cuervo terminaron juntos como su nombre lo indica en el instituto. Y aquí está, estas son como tumbas de la independencia. Sí, tal vez. Son como tumbas un poco más anteriores. Y tal vez uno pensaría que fueron de las primeras tumbas que se fueron acomodando acá en ese cementerio, que se fue llenando, como decíamos, poco a poco a lo largo del tiempo. Salimos nuevamente a la 26, que era el camino a Fontibón, y vamos hacia el occidente, porque como decíamos son tres globos, el globo A, el globo B y el globo C. Esta parte del cementerio, este globo B, voy a decir aquí una contradicción, es un cementerio más vivo. Es un cementerio más vivo, son tumbas más recientes. Uno puede ver los nichos que van contra las paredes, que son nichos cenizarios, que son fechas contemporáneas, Luis Guillermo. Uno ve aquí fechas de la pandemia, muertes en el 2020, 2021. Uno ve familiares visitando a los difuntos. Uno ve también flores frescas en muchos de las tumbas. Y es una parte donde ya comienza uno a ver que el centro del cementerio, donde estábamos hace un momento, eso es un monumento histórico. Uno no ve tumbas recientes. La mayoría de las tumbas son de los años 20 y 30. El mausoleo de los Camacho. Aquí lo van a enterrar a usted, Alejandro. Camacho Roldán. Camacho. José Camacho Carrizosa, por ejemplo. Muy importante. Periodista a principios del siglo XX. Y vamos hacia una zona donde hay unos mausoleos populares, porque ya entrado el siglo XX, cuando se van conformando las cofradías, las organizaciones sindicales, las organizaciones de artesanos y de industria, ya en la Colombia de los años 20 y 30 y 40, entonces se van generando esas asociaciones que tenían un carácter mutuario o mutual,
Y parte de ese espíritu mutual, solidario, colectivo que había, era generar espacios para entierros de sus miembros. Y de pronto alguien que fuese, por ejemplo, miembro de el sindicato de estribadores o el sindicato De trabajadores de la energía de Bogotá o de Ferrocarriles de Colombia. Exactamente. No tendría para pagarse una tumba de estas elegantes que hemos descrito, sino para tener un nicho dentro de este mausoleo grande que era la representación del colectivo al cual pertenecía. Estas son algunas de las tumbas más interesantes y de pronto menos conocidas del cementerio. Son las tumbas, entonces, por ejemplo, aquí la Asociación de Choferes de Bogotá. La Asociación de Choferes de Bogotá debía ser la asociación de los taxistas de la época, de los conductores de bus, de camión. Entonces, la Asociación de Choferes de Bogotá tenía su nicho. Aquí estamos también frente a el mausoleo de los trabajadores de la energía. Y usted puede ver, Luis Guillermo, que el mausoleo de los trabajadores de la energía tiene los rayos de la energía en la puerta. Son muy interesantes y también mausoleos, como decíamos ahora, de sindicatos. El mausoleo, por ejemplo, de los matarifes de la ciudad de Bogotá. Sí. Y un grupo, digamos, grupos, como decíamos, de colectivos que no tenían los recursos para tener tumbas de gran tamaño, pero sí, uniendo esfuerzos de todo el colectivo, se lograba tener mausoleos pues, muy representativos. Por ejemplo, acá estamos frente al Sindicato Central de Albañiles. Estos son obreros de la construcción. Y similares. Del 24 de noviembre de 1936, y como decíamos, esto sigue siendo un cementerio vivo, en el sentido que tenemos aquí una tumba, por ejemplo, de este año, Miguel Antonio Abril, en este mausoleo de los albañiles del 21 de enero del 24, por ejemplo. Entonces, esto es un cementerio mucho más activo que el cementerio que más histórico que habíamos venido viendo anteriormente. El Círculo de Periodistas de Bogotá. El Sindicato Nacional de Empleados de Teatros y Cines. Pues lo que es interesante y uno puede ver de esto, Luis Guillermo, es que era una identidad gremial, era un mundo también en los años 30 bastante distinto, donde la gente tenía una identidad gremial y se identificaba con su oficio. Entonces, aquí, por ejemplo, en la energía eléctrica, usted puede perfectamente pensar que alguien que entra a la energía eléctrica a comienzos del siglo XX trabaja en la energía eléctrica toda su vida, y al morir es enterrado aquí, en este mausoleo. Y el sindicato y la empresa le da su trabajo, pero también le da su salud, probablemente también le podía ayudar con la vivienda, y lo llevaba hasta el final de sus días y lo enterraba. Inclusive aquí vemos que esto debe haber sido tal vez un mausoleo de los años 40 y 50, porque la mayoría de las tumbas son como de esa época. Sí. Y como hablábamos en el episodio también de la salud, pues en ese momento no había un sistema universal de previsión social, de seguridad social, y la salud y también pues, los auxilios funerarios dependían mucho de la entidad en la cual uno trabajaba. Aquí estamos llegando también a dos mausoleos gigantescos. Aquí enfrente de nosotros está el mausoleo del Ejército Nacional, y es un tema muy importante porque muchos de los grandes cementerios a nivel mundial, uno puede pensar por ejemplo en el cementerio de Arlington en Washington, son cementerios militares, son cementerios para los héroes caídos en combate. Muchos tienen, por ejemplo, una tumba del soldado desconocido. Y el mausoleo del Ejército Nacional que vemos acá frente a nosotros, un cementerio como Art Deco, se ve en piedra amarilla como de los años 30, 40. Tiene dos soldados de infantería a cada lado. Con sombreros, con cascos de estilo prusiano, ¿no? Sí, que es el casco que utiliza hasta el día de hoy la Guardia Presidencial. Es un cementerio muy bonito. Muy bonito, y aquí uno inclusive lo puede visitar, este mausoleo, y tiene, como suele ocurrir con los cementerios militares, tiene bastante elegancia y buen mantenimiento, porque esa también es una característica de los cementerios militares. Y aquí vemos también tumbas muy recientes, de los 2000, 2017, 6, 12, 19, de soldados y suboficiales en este mausoleo, que es bastante bonito y bastante bien conservado.
Y aquí para terminar el recorrido, Luis Guillermo, vamos a llegar hasta la calle, hacia lo que es la puerta occidental del cementerio, y del otro lado acá podemos ver donde están los columbarios de Beatriz González, que es un cuento interesante porque están fuera del cementerio central, pero son los columbarios que la actriz Beatriz González intervino con las imágenes de los cargueros de los cuerpos del 9 de abril. Así es, y fue una instalación que tenía un carácter temporal cuando Beatriz González, la artista muy importante, hizo esta obra, y la idea era que permaneciera ahí un tiempo y después fueran demolidos estos osarios que había, porque además también se creía que atrás de ellos o al lado de ellos estaban las tumbas colectivas de los muertos del 9 de abril. Esas tumbas realmente nunca se encontraron, o no se han encontrado bien las tumbas del 9 de abril. Y no sé, no creo que sea un mito urbano, pero no las han buscado tal vez donde las han debido haber buscado. El caso es que la obra de Beatriz González resultó siendo tan importante que se decidió no demoler los osarios y dejarla como un monumento permanente a la memoria. Para la eterna ira de Enrique Peñalosa, el Consejo Nacional de Patrimonio declaró patrimonio a los columbarios, evitó que los tumben. Peñalosa quería ampliar el Parque del Renacimiento, eso lo evitó el Consejo Nacional de Patrimonio, y aquí vemos los columbarios que están, valga la verdad, en muy mal estado. Sí. Es decir, se ve que hay unos que tienen unas carpas encima para que no los tumbe el clima, y detrás de esos columbarios está el Centro Nacional de Memoria, que podemos visitarlo en una futura ocasión. Hemos hecho un recorrido aquí muy interesante, diría yo que completo, de los globos que componen el cementerio central en este Halloween. ¿Vale la pena visitarlo? Sí, los invitamos a visitarlo. Es un cementerio que tiene una arquitectura interesante, es un reflejo del país de los años 20, pero también de ahora. Aquí donde estamos terminando, sigue siendo un cementerio vivo, no es solamente un monumento histórico, no es solamente una colección de tumbas históricas, pero es un cementerio que vale la pena conocer. Los invitamos a todos a visitarlo, si posible, en Halloween. Y nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. A todos muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Déjà Vu. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.